Bueno, como dije, eres biotecnólogo. Efectivamente. Primera pregunta muy concisa y muy fácil. ¿Qué es la biotecnología exactamente? Pues porque mira, yo no sé muy bien qué es exactamente. Sé que es la biología y la tecnología, pero no sé qué es la biotecnología. Pues mira, la biotecnología, en pocas palabras, es el uso de seres vivos o de parte de ellos, ¿vale? Para la generación de bienes y servicios. Y de productos también. Entonces, esta definición, que es así un poco abstracta, consiste en, de alguna manera, aprovecharnos de partes de seres vivos o de modificarlos para que hagan tareas específicas, normalmente complejas, que son de valor para la sociedad. Por poner un ejemplo, productos biotecnológicos. La mayoría de fármacos o modificaciones de los fármacos existentes se producen en bioreactores con bacterias específicas que hacen un conjunto de reacciones que, si fueran químicas, muchas veces pues tendrías que hacerlo en 20 pasos, reacciones muy complejas, y las bacterias, pues por cómo funcionan ellas, son capaces de hacerlo y de integrarlo y de que sea mucho más rentable económicamente, ¿no? Porque la biotecnología tiene también esta integración de la biología con la ingeniería. Entonces es muy productiva. Y bueno, biotecnología realmente, yo creo que los primeros ejemplos de la historia de biotecnología son la cerveza, el yogur, son... Y eso remontamos a cuántos años atrás. Miles de años, vamos. ¿Y la cerveza en cuanto a que se transforme en alcohol? Efectivamente, Sí, ¿no? es un proceso biotecnológico en el que las levaduras hacen la fermentación alcohólica y los azúcares, ¿vale?, se transforman en alcohol, usando ¿qué? Un vector biológico, una levadura en este caso. Entonces, esos son los procesos biotecnológicos más sencillos que hacían los seres humanos sin ser conscientes de lo que estaba pasando. Ahora ya tenemos conocimiento y podemos aplicarlo para generar productos farmacéuticos, alimentarios, vacunas, por supuesto. De hecho, con la pandemia de COVID, las vacunas biotecnológicas han pasado a primer plano, ¿no? Y no solo para la parte más sanitaria, sino que también la biotecnología tiene muchas ramas en vegetal, por ejemplo. En generación de plantas modificadas genéticamente que tengan mejores propiedades o mayor rendimiento, o que, por ejemplo, puedan plantarse en un campo con una alta salinidad o resistir a la sequía, que con todo el cambio climático... Y a las plagas, pues, me imagino, ¿no? A las plagas, por supuesto. Por ejemplo, en el caso del taladro del maíz y todas estas plagas... ¿Taladro del maíz? Sí, es una enfermedad que afecta al maíz y, por ejemplo, hay diferentes plantas, ¿no?, que han sido modificadas por el ser humano para evitar que tengan... Que padezcan esa enfermedad, ¿no? Entonces eliminas como el agente que puede causar esa enfermedad y consigues una planta que, por tanto, el cultivo va a tener mucho más rendimiento, porque en vez de perder por la plaga el 50% del cultivo, pues vas a tener todo el cultivo, vas a tener menos pérdidas. Es todo también un balance económico, ¿no? También. Entiendo. Sobre los alimentos, ¿no? Transgénicos. Transgénicos, efectivamente. Porque a mí me sale genéticos, pero es transgénicos. Sí. Más tarde entraremos específicamente en los alimentos transgénicos, pero ahora me gustaría primero acerca de cómo te empezó a interesar este campo de las ciencias. ¿Por qué te empezó a interesar la biotecnología? ¿Fue algo que desde pequeño ya tenías claro a la hora de estudiar? ¿O fue un poco surgido ya cuando vas acabando el bachillerato, estás en la ESO? Sí, bueno, yo en mi caso siempre tuve mucha curiosidad por la naturaleza en general cuando era pequeño, y tenía mucha curiosidad por saber de la naturaleza, de los animales, las plantas, los volcanes, ¿no? Siempre fui muy inquieto y tenía mucha curiosidad. Y después ya cuando vas creciendo, estás en la ESO y tal, pues yo me moví un poco de ese interés por los animales a por la biología en general. Me empezó a gustar, lo tuve más o menos claro en la ESO, y cuando hice el bachiller, pues me gustaba mucho la física, me gustaba también la química, entonces intenté buscar una carrera en la que pudiera aglutinar, ¿no?, biología, bueno, todas las ciencias básicas, ¿no? Y la biotecnología se ajustaba bastante bien y, bueno, tenía bastantes
expectativas, ¿no? No voy a decir laborales, pero sí expectativas de futuro. Es un sector en auge, ¿no? El biotecnológico, con relativamente muchas salidas. Nuevo, aunque hayamos visto la cerveza y el yogur. Efectivamente. O sea, la biotecnología moderna como tal surge en los años 70. En los años 70.